Ya estamos de regreso, amigos. Estamos hablando con Andy de Limpias. Entonces estábamos en qué nos contamina, ¿no? Entonces ya hablamos de la parte de lo que nosotros creamos, de nuestras partes de ruido que tenemos que también nos contamina, y de qué otras formas nos podemos contaminar. Otro agente contaminante en esta jerarquía espiritual ya vienen siendo los ángeles caídos. No, primero los espíritus. Antes los espíritus. Los ángeles caídos son más fuertes. Los más fuertes. Entonces los espíritus son la capacidad de tomar, y que muchas personas a través de prácticas del espiritismo ya es algo más complejo. Más complejo. Normalmente la brujería convencional, o lo que muchos actores o artesanos de estas lógicas espirituales, por así decirlo, y destruyen o desconstruyen para las personas, en esta lógica. Ya un grado más arriba es el espiritismo, que es lograr coger un espíritu, sacarlo de ese estado de tranquilidad y empezar a utilizarlo en favor de algo que necesiten, ya sea para ayudar o para dañar. Puede ser para ambas cosas también. Sí, puede ser para igual ambas que el cosas. anterior, que el creado. Nada más que sí es espíritu. Este sí espíritu. No fue creado. Y ese lo que logra hacer es quitar la armonía de ese espíritu. Y al quitar la armonía de ese espíritu lo puede enviar y dañar a la persona, o se puede utilizar. No es positivo, y esto quiero transmitirlo así ampliamente, no es positivo ni siquiera para lo que creemos positivo. ¿Qué te quiero decir con eso? El espiritismo también tiene la posibilidad de ayudar a una persona en sus finanzas, en su vida sentimental. Pero ¿a qué grado? Al grado de costo? De aprisionar, exactamente el costo, de aprisionar un espíritu y ponerlo en la voluntad. O sea, es esclavitud espiritual lo que se está haciendo. Entonces ya remover este tipo de fenómenos espirituales requiere de mayor complejidad, requiere de mayor inversión de tiempo, de mayor inversión de esfuerzos de parte del operador espiritual, que personas como tú, como yo, que ayudamos a las personas en esto, y también que la persona genere ese grado de conciencia de entender que lo está atacando, que ya no solamente está hablando de entidades espirituales, sino de una naturaleza espiritual compleja, que es un espíritu. Y la otra, que es mucho más fuerte, son los ángeles caídos. Entonces los ángeles caídos, no todos trabajan con ángeles caídos, y me refiero no todas las personas no tienen la capacidad de poder trabajar con ángeles caídos, sí, pero sí hay gente que lo hace. Sí hay, que en esto son las prácticas abiertas del satanismo o algunas prácticas del ocultismo en un grado muy, muy oscuro. Entonces lo que hacen es tomar ángeles caídos, que son de los ángeles que se revelaron en algún momento de la presencia de Dios, y estos ángeles los toman y empiezan a malearlos de acuerdo a la necesidad de las Estos personas. ángeles sí se prestan, no son como los espirituales que los toman y los esclavizan, digamos. Los ángeles caídos sí se prestan a este tipo de trabajos, o también los toman. No, se prestan. Están de acuerdo, ellos están de acuerdo y quieren hacer todo esto. Sí, pero hay que entender una cosa, Silvia, que todo, tanto en entidades espirituales como en espíritus, como en ángeles caídos, es transaccional. ¿Qué quiere decir que es transaccional? Que se pide un favor, pero a cambio de debes algo. un favor, Sí. claro. Y entre más se vaya trascendiendo o más vayan entrando en vías, en estas complejidades, desde una entidad espiritual hasta llegar a un ángel caído, la complejidad o la transacción se hace mucho más fuerte. ¿Qué puede pedir un ángel caído a cambio de el favor, digamos? Wow, Silvia, pues desde una persona, la muerte de alguien, sacrificios humanos, desde claro, muertes de personas, desde enfermedades muy profundas, desde la propia sanidad del espíritu de la persona que está desatándolo. O sea, es un precio muy alto. Es un precio muy alto. Desafortunadamente lo logran hacer. Hay muchas personas que trabajan. Desafortunadamente tienen mucho poder y por eso impactan. Entonces, para todos los que trabajamos en esta naturaleza de querer ayudar a las personas y querer limpiar a las personas, tenemos que primero discernir qué tipo de ataque está recibiendo. Si viene de una entidad espiritual, si viene, primero, entidad energética. Energética, sí. Exacto. Luego, si es de una entidad espiritual, si el origen es del espiritismo o si el origen es de un ángel caído. ¿Cómo te das cuenta? Dependiendo del evento, dependiendo de la circunstancia que esté viviendo esa persona, es cuando puedes definir
en qué es lo que lo está atacando? Sí. ¿O se está autoatacando? Sí, hay unas, digamos que hay unos síntomas que nos permiten, nos permiten trabajar o nos permiten entender qué tipo de entidad espiritual o qué tipo de fenómeno espiritual, sería mejor dicho, está atacando a la persona. Por ejemplo, los ángeles caídos tienden a hacer posesiones. Son los que están, digamos, se les permite entrar o se les permite, y eso porque eso es una transacción también entre la persona que está atacada y el ángel caído entra y hace una posesión. Entonces ahí es donde ves que personas que hacen cosas fuera de su voluntad, fuera de su voluntad y hay manifestaciones demoníacas, sí. Porque un ángel caído es una manifestación demoníaca. Cuando tú ves un espíritu, las personas tienden a estar muy en contacto del frío de la muerte. Cuando llega un paciente a ti, o también para todos aquellos que trabajamos en estas lógicas de ayudar a las personas, también algo que he podido capitalizar y entender en mis pacientes que les quiero transmitir, es que hay personas que llegan y sienten un desequilibrio en su energía hacia mucho frío. O sea, ¿tienen mucho frío? Mucho frío. Ellos tienen mucho frío. Mucho frío y emanan mucho frío. Emanan mucho frío y ahí se entiende que puede ser un espíritu el que está atormentando, el que está ayudando a dañar a esa persona. Y cuando es una entidad espiritual, se ve porque las personas son conscientes, pero a pesar de que sean conscientes, sus resultados y las cosas que hacen, su gestión, no logra avanzar, no logra transar y en alguna medida transgreden sus propias voluntades, pero entienden y todavía tienen uso de su conciencia. Entonces hay ahí también un pedazo muy grande de entender que es en el psiquismo de la persona. Por ejemplo, cuando una persona, un operador espiritual, quiere dañar a alguien, no es que esta persona haga una carta diciendo esta persona es vulnerable y le voy a mandar un espíritu que le corte las finanzas, que le corte esto, que tenga todo ese discernimiento. No, eso es darle mucho poder al operador espiritual. Que no lo tiene. Que no lo tiene. Lo que hace este operador espiritual o llamado brujo es enviar ya algún tipo de fenomenología, ya sea una entidad espiritual, ya sea un espíritu o ya sea un ángel caído. Y estos, imagínate por un momento que así como este vaso, esta es la persona y el fenómeno espiritual empieza a dar vueltas, y donde ve ese fraccionamiento, su campo energético y áurico, la parte más vulnerable. Entonces no es que yo diga, y ahora cómo me hago, me echo cemento, cómo me echo cosas para ¿Cómo me protejo? ¿Cómo me protejo? Y la protección está en la conciencia. Entonces, por ejemplo, el brujo, el operador espiritual manda a la entidad espiritual, pero esta persona en un evento aislado ha tenido crisis sentimentales, de pronto de niño, y si se atrasa la persona de niño sufrió abandono por su papá, una mujer sufrió abandono por su papá y las relaciones sentimentales no le han ido bien, pero igual las ha conseguido y manda y se encuentra en su camino un operador espiritual que le envía a esta entidad espiritual o este fenómeno espiritual. Entonces el fenómeno espiritual ve y dice, su vida sentimental es la más frágil, y por ahí es donde se mete y por ahí es donde entonces empieza a causar caos en la parte espiritual o en la parte emocional o en la de relaciones de esta persona y logra entonces trancar la vida sentimental. En el caso de las finanzas, si las personas que están viendo nos están trabajando en sus finanzas, puede ser que ha habido una fragilidad desde su psiquismo muy remota que permitió que la entidad espiritual o el fenómeno espiritual se instalara y se empoderara y cogiera como toda esa fuerza y pudiera desarticular toda su vida en función de la producción de algo positivo. Esto es siempre y cuando tenga un trabajo que ha sido contratado, o sea, alguien pagó para que hiciera esto y le mandaran cualquiera de todas las cosas que ya dijiste y afectara directamente a la persona. Pero ¿qué pasa cuando involuntariamente la gente está, bueno, involuntariamente digo porque que espero que no sea de veras a propósito, ¿no? Pero cuando estamos mandando o recibiendo constantemente mala vibra, como aquí en México se dice así, ¿no? Que es mala vibra, como ejemplo, te vas manejando, ¿no? En un tráfico como esta ciudad, que es desquiciado, si te le metes a alguien o te mete a alguien, siempre es algo, o le haces cuando menos con la mano, o te hacen con la mano, o con la palabra, o con lo que sea, una energía negativa. ¿Qué sucede cuando estamos bombardeados o estamos bombardeando involuntariamente todo el tiempo a la gente? Bueno, hay algo que nosotros que tenemos una conexión hacia el positivo,
hacia el lado divino, que es el amor, y tenemos en la misma construcción, porque hay que entender que el mismo equilibrio que tenemos todos los seres humanos, tenemos un positivo y un negativo que se conecta hacia el odio. Okay. Entonces, cuando se generan estos eventos que tú pones en el tráfico, que a todos en alguna medida, y yo no creo que nadie diga me encanta el tráfico, me encanta un día de... Me encanta estar 2 horas atorada en el tráfico y que no pase nada. Padre, me voy de plan 2 horas a esperar. No, a todos nos causa ansiedad y nos puede llevar a ese enojo. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando ese enojo, nos estamos dejando llevar por odios. Hay una dualidad divina que es muy importante entender, y de pronto es el arcángel Chamuel. Okay. Los ángeles vienen de a pares. Los arcángeles vienen de a pares. Y tenemos en la dualidad, hay un par que es el arcángel Samael y el ángel Samael y el arcángel Chamuel. Estos vienen de a pares, y Chamuel es la divinidad y está con Dios. Y ojo con esto, Chamuel está con Dios y es la expresión del amor, y por eso es el ángel del amor. Y eso es en la vibración del femenino, porque los ángeles vienen en un masculino y un femenino, y eso está. Y en el masculino es Samael, que es el mismo con los que conocemos todos como Satanás, el poder negativo, que es en la vibración del odio. Entonces, cuando las personas en un tráfico logran conectarse hacia el odio, logran desatar entidades espirituales, ya dependiendo de la complejidad que tú tengas espiritual, o sea, que te hayas involucrado, que estés con tus ángeles, que hayas hecho la oración en la mañana o tengas una buena actitud, logras blindarte o logras que entren, pero tu mismo cuerpo, tu misma sustancia energética se convierte como en un ácido que las diluye. Pero las entidades espirituales están ahí. Yo imagino como a ustedes les gusta la lucha, ¿cierto? La lucha libre. Hacia el mexicano sí les gusta mucho. Bueno, entonces imagínense en el tráfico, cuando la gente va poniéndose la ira, va llegando un luchador, y es como cuando empiezan a decirle macho man, y entonces este luchador va saliendo con más fuerza, y todos con la euforia va saliendo y le van dando más visibilidad. Así es, en la medida que la gente va creciendo en los odios, va empoderando y se hace mucho más visible. Entonces ya es responsabilidad de nosotros podernos blindar y decir, no voy a permitir que ese enojo, pero sí nos puede llegar a... Pero entonces lo que deberíamos de hacer entonces cuando es inevitable y estamos atorados o porque sabemos, o sea, en esta ciudad sabemos desde que vamos a salir a la calle que va a ser inevitable que nos topemos con gente agresiva manejando, o que haya tráfico, o que haya manifestaciones o lo que sea. Entonces, más bien lo que tenemos que hacer es cambiar ese concepto, en lugar de enojarnos y permitir o mandar este tipo de energías, ponernos en amor, que de esa manera nos protegemos y podemos proteger a todos y estarles mandando amor. Sí, es una manera, es un buen ejercicio mandar amor. Pensar, por ejemplo, en que en todos nosotros está Jesucristo, o sea, tú eres Jesucristo. Claro, y somos los mismos. Aquí las personas que nos ayudan son Jesucristo. Entonces, hay desde ahí entender que, pues bueno, tenemos que mandar a Dios. Es un ejercicio de mucha humildad. No nos pasa a todos. Yo, como te digo, pues en el tráfico no la paso muy padre. Pero hacia allá vamos, y hacia ahí es tratar de trascender, empezar a evolucionar, a empezar a crecer, poder desconectarnos, entender que sí, siempre va a haber una naturaleza de odio y de bajas vibraciones y bajas pasiones, pero lograrlas controlar para que fluya más las buenas vibraciones o las positivas. No, y aprovechar esa parte que estamos ya atorados, pues hacer algo, meditar o hacer algo que sea mejor o más productivo para nosotros. Vamos a un pequeño corte, amigos, y regresamos en unos momentos.